maneira totalmente científica. Depois, uma confusão com a economia. Muitos científicos de contabilidade disseram que a contabilidade era igual à economia ou que a contabilidade era uma submissa à visão econômica. ¿Por que será? Nós vamos a mirar um pouquinho desta vertente. De aí, uma outra visão teórica que centraba mucho en las haciendas que nosotros llamamos también de celdas sociales, o sea, la parte mínima económica que constituye la sociedad. Entonces, algunos científicos afirmaron que la contabilidad estudiaba la hacienda. Y, por último, una base más fundamental, una base más lógica, surgió el patrimonialismo, que comprobó que la contabilidad estudiaba los hechos patrimoniales. Entonces, en el patrimonialismo ya teníamos una contabilidad científica. No se podría contradecir que el principio patrimonial era lo fundamento de estudio de contabilidad. Y hoy nosotros tenemos el neopatrimonialismo, que es una teoría que procura acercarse más en el estudio del fenómeno patrimonial y su profundización. O sea, estudios generales de las relaciones lógicas que forman el fenómeno patrimonial. Y nosotros también propusimos una visión llamada de neopatrimonialismo avanzado, o sea, un neopatrimonialismo filosófico, pero es una hipótesis, es una teoría que aún no está totalmente bien editada, pero ya tiene tres vertentes de estudio, ya tiene un libro, una tesis, algunos artículos que ya comprueban que es posible hacer un neopatrimonialismo más allá, o sea, un hiperneopatrimonialismo, un superneopatrimonialismo, o mismo un neopatrimonialismo filosófico, porque este es el nombre de la tesis, neopatrimonialismo filosófico, que es una visión profundizada, más enfocada de algunas partes del neopatrimonialismo. Y la contabilidad estudia de manera ya incontestable, ya irrefragable, los hechos patrimoniales. Entonces, no hay ya una discusión cuál es el objeto de la contabilidad, ya está comprobado. Y la visión neopatrimonialista, de una manera más sencilla, es el nuevo patrimonialismo. Entonces, nosotros vamos a intentar traer a ustedes estos puntos. Primeramente, la condición de los artefactos. Los artefactos contables son iguales a las artes humanas prehistóricas. Todos los hombres hacían contabilidad, pero de manera instintiva. Entonces, la parte intelectual producía un dibujo y también administraba cosas útiles. Estas cosas se cambiaban en patrimonio, eran reservadas para las familias, y así nosotros teníamos una riqueza disponible para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, tal cual en Sombarty decía que había homos económicos, nosotros podemos decir seguramente que había en realidad un homos ratio, un homos contable, o sea, el hombre que contaba. Si nosotros vamos adelante, sabemos, ya está comprobado, que todos los alfabetos humanos, o el alfabeto común, ha sido generado del alfabeto contable. Las letras del latín, de la base latina, del griego, también los dibujos del japonés, del china y otros lenguajes que son dibujadas, todas vinieron del alfabeto contable
que existió para traducir o medicionar algunos fenómenos patrimoniales. De una manera más avanzada, en Grecia, por ejemplo, nosotros tuvimos ya conceptos contables profesionales de la sociedad griega, como por Profesor, ejemplo, disculpe, sí, ¿está compartiendo pantalla porque no lo vemos o solo está... no, perdón, estoy, pero estoy entonces solo para mí, pero no puede. A ver si ya vemos su pantalla, pero no vemos su Ahora diapositiva. sí, ahora sí, Ahora sí, maestra. perdón, Descuide, continuemos, Guille, maestra. perdón, no, no, bueno, bueno, ahora sí, ¿no? Perfecto, Sí, sí se ve, sí se ve. perfecto. Entonces estaba diciendo que el alfabeto común ha sido generado por los alfabetos contables o por las maneras de medicionar la riqueza. De ahí teníamos ya el alfabeto griego, o sea, el alfabeto latín y también los alfabetos que son dibujados hasta hoy. Todos vinieron de la posición contable, porque el hombre, por instinto, de manera mecánica, ya producía los dibujos. Y de ahí teníamos ya un homo ratio, o sea, un homo contable. Y ya en la sociedad más organizada de Grecia, ya surgen algunos fenómenos patrimoniales que son ya con documentos, con comprobaciones, como por ejemplo las órdenes de pago à vista, las bancas. Los contadores que eran bancarios o que trabajaban en bancas se llamaban trapecistas. Y también la figura o el ícono del lógico. El lógico sería el contador, o sea, aquel que practicaba la logística, que es el nombre de la contabilidad en Grecia antigua. Más adelante, en el reino de Don Dinis, la palabra contador, que tiene origen portuguesa, ya surge ya para llamar o nombrar los peritos y auditores. Auditores viene de audire, en latín significa escuchar. Escuchaban las empresas, las cuentas del reino, y así hacía prestación de cuentas, o traducía cómo estaban los comportamientos patrimoniales, cómo estaban las tierras, cómo estaban las tiendas, cómo estaban la riqueza, los almacenes, los stocks, las movilizaciones, así por delante. Entonces, la palabra contador ya muy bien desarrollada como profesional surge en el siglo XIII para significar el profesional. Bueno, de ahí nosotros ya pasamos en el pensamiento del artefacto, o mejor, de la sencilla producción de los artefactos para un pensamiento acerca de la arte contable, o sea, una teorización mayor. En esa teorización mayor, nosotros tenemos muchas colaboraciones, como la principal colaboración viene de la Academia de Logismófili, o sea, la Academia de los Amantes de los Registros, con algunas personas muy fundamentales, muy especiales, algunos científicos, especialmente tres científicos, ¿sí? Niccolo d'Anastasio, Giuseppe Cripa y Giuseppe Bornacini. Giuseppe Bornacini ya teoriza una administración de una sustancia que no serían las cuentas. Las cuentas son distintas de la sustancia que nosotros vamos a administrar. En este pensamiento, Kripa también colabora muy bien, diciendo que hay una estructura patrimonial que debe ser medicionada y gerenciada de acuerdo con la distinción de la ración del dueño del patrimonio, o sea, del administrador o del propietario. Y algunas doctrinas muy sencillas, un poco amorfas,
con relación a algunas leyes del conocimiento, como por ejemplo, se debería estudiar, hacer contabilidad para que se pueda conservar la propiedad del patrimonio, o sea, la sustancia del patrimonio. O también que la contabilidad abrazaba tres órdenes de conocimientos: la gestión, la registración y las matemáticas. Y hay campos infinitos de estudio contable. Entonces ya estos tres especialmente, así una teorización mayor y una distinción de lo que sería registración o meramente un asiento de los libros, de lo estudio de estos asientos de acuerdo con los fenómenos patrimoniales, pero no estaba decidido aún lo que sería el fenómeno patrimonial. Sabían que el objeto era estos hechos, pero faltaba una teorización mayor. Ha sido en Francia, en 1836, que la Trinité le commence à partie simple et la partie double, ouvrage utile à ceux que désirent l'instruire de cette lecture del semestre. O sea, una manera de hacer los asientos contables de los libros sin maestro, porque era una moda de construir libros que se podría enseñar la contabilidad de manera fácil. Entonces, en esta obra, Le Tenue de Lire, la partida doble, o sería el tenedor de los libros, en esta obra ya se comprobaba, o ya decía, concluía, que el contador era el genio. O sea, la contabilidad debería tener una sede en la academia. El contador tiene el saber máximo. El contador debe, la contabilidad debe estudiar la mutación del capital, sus causas, como también la contabilidad es una ciencia. Entonces, de ahí ha tenido un tratamiento de contabilidad como si fuera una ciencia perfecta, con la sede académica, con el objeto que sería el capital, sus mutaciones, y la contabilidad debería estudiar, informar, explicar cómo estaba este comportamiento del capital. Sería una definición, o mejor diciendo, una teorización de la cientificidad de la contabilidad. Entonces ya no había ya discusión que la contabilidad era o no una ciencia, era una ciencia. Entonces estaba indiscutible esta posición. De ahí pasamos a una mirada acerca de la riqueza administrable, porque de la Academia de los Smófili ya tendríamos un viés para una explicación de las cuentas, porque el centro de la académica era hacer una distinción entre los hechos de la riqueza administrable y la registración o la información. Entonces, hubo una evolución para un pensamiento que llamamos de materialismo administrativo. Lo que sea este pensamiento, que la contabilidad no era contabilidad en lenguaje italiana, porque todo que lo traduje hasta ahora ha sido un base italiano, porque los italianos estaban muy, están hasta hoy muy bien desarrollados en materia teórica contable. Entonces ya cambiaban el nombre contabilidad para ragionería. Ragionería o ragionería en italiano sería un conocimiento más allá que simplemente una registración, o un conocimiento más allá que simplemente una técnica. Entonces, esto sería el nombre. Ha cambiado el nombre, entonces también ha profundizado el objeto. El objeto sería la riqueza en actividad y pasividad. De ahí ya miramos en la obra de Francisco Vidia una estructura del balance muy similar a los actuales, con activos, con pasivos, con capital neto, con costos, con ingresos y los resultados también. Entonces nosotros debemos mucho a Francisco Vidia.
Y claro, la parte profesional, porque el contador ya era tratado como si fuera un profesional del último cargo, o sea, un científico autónomo, un gestor de la riqueza haciendal. Esto sí debe mucho a la obra, la contabilidad o la contabilidad aplicada a las administraciones privadas y públicas de Francisco Villa. Bueno, entonces de una teorización de la riqueza, pero aún no bien, muy bien definida, lo que sería el centro, la naturaleza científica y contable, hemos ya algunos viés para la posición jurídica. Entonces surge el personalismo con una mezcla del derecho con la contabilidad. Esto viene de Cerboni Ross. Cerboni que ha creado el personalismo diciendo que la contabilidad estudiaba las cuentas y la cuenta era una persona con capacidad autónoma de derechos y obligaciones. Entonces, era como si fuera una ciencia que estudiaba un activo, no porque era activo, una acción patrimonial, pero porque era un sujeto pasible de derechos y obligaciones. Pero mismo así, mismo con pensamiento que sería más jurídico, él comprueba que la contabilidad es científica. O sea, la contabilidad es una ciencia que estudia un ente económico administrativo que tiene leyes morales, leyes sociales, leyes jurídicas, leyes económicas, leyes administrativas y leyes también de registración. Entonces, la parte cultural y la parte económica no era separada del estudio del personalismo, era parte hasta avanzada de esta doctrina. Entonces, de ahí también, ya un paso más largo, surgió la doctrina del control. Toda la parte del control que nosotros aquí de Latinoamérica decimos tiene como autor el maestro Fabio Besta, el que crió una teoría o la principal teoría de lo que sería el estudio o los fenómenos patrimoniales estaban acerca o alrededor de los estudios del control. No sería de fuera del control, no podría estar lejos del control. Todo que sería control sería objeto contable. Entonces, era también patrimonio, pero no solamente patrimonio. Podría ser solamente una ingeniería de cuentas, una manera de estudiar los inventarios, una manera de hacer analogía con los presupuestos, pero mismo así, cuando ve está centrando o limitando la contabilidad en el control, hace una contabilidad de acuerdo con las actividades, o sea, una contabilidad comercial, una contabilidad industrial, una contabilidad de servicios, actuarial, pública, matemática. Él que ha destrinchado o separado las partes contables por instituciones. Entonces, nosotros debemos mucho a Fabio Vista, pero también el estudio acerca del control. El control creó también la escuela de análisis contable, la escuela americana principalmente, de la comparación de los activos y los pasivos del patrimonio neto, todo ha venido de la escuela de Fabio Besta, que se contrapôs a la condición que discutió o fuera contra la condición del personalismo para Giuseppe Cerboni, Giovanni Rossi, las cuentas eran personas, pero para Fabio Bessa las cuentas son objetos mecânicos, objetos materiales, e não são originados de convivência civil, mas são originados de fenômenos de la riqueza administrável. Isso seria o principal. De aí, a Escola de Análise Contábil derrubou totalmente a posição de direito em contabilidade, dizendo que o mais importante, o mais proeminente, o mais promissor seria o estudo contábil,
con enfoque de los fenómenos de gestión patrimonial. De ahí también, más un paso, la economía se mezcló con la hacienda y surge la economía haciendal, con el pensamiento de Rino Zappa. Primero, los alemanes decían que había una economía empresarial muy similar a la contabilidad, no había una distinción. De ahí, Zappa absorbe estos contenidos y crea una nueva ciencia, diciendo que a la contabilidad solo pertenece a la parte mecánica de información. Ella no sería una ciencia, ella sería solamente una instrumentación en favor de la economía haciendal, que estudiaba la administración de los hechos haciendales y la organización o jerarquía del cuerpo haciendal. Esto sería el centro de la economía haciendal. Y surge para dar la fundamentación final, podemos decir, o los fundamentos más lógicos y más comprobados en contabilidad, que hasta hoy en el basamiento contable general, el patrimonialismo. Para el patrimonio sería un conjunto de venir y devenir, o sea, lo que es estático y lo que será, o que va a ser, o sea, el dinámico. Entonces, el concepto de control estaba en favor del patrimonio. El concepto de derecho estaba en favor del patrimonio. El concepto de cuentas o informaciones para informar lo que es el patrimonio. Y todas las doctrinas, por más importantes, por más colaboraciones que daban a la contabilidad, eran muy en forma tratadas como si fuera tautología. Tautología es un concepto de falla del conocimiento, de error del conocimiento, que constituye en tratar una parte por inversión. O sea, yo no miro el centro de la definición, pero algo que está relacionado, una inversión. Al revés de hablar patrimonio, yo hablo cuentas. Al revés de hablar patrimonio, yo hablo derecho. Al revés de hablar patrimonio, yo hablo obligación. Entonces, yo cambio el objeto central para algo que sea muy similar. Por inversión, tautología es una mezcla, una confusión de nombración. Entonces, yo nombro una cosa que no está de acuerdo con el centro de ella. O entonces, una metonímia, que es coger algo que está muy relacionado, pero no es el centro también de mi afirmación. Una tautología es una nombración falsa por inversión. Una metonímia es un cambio de algo relacionado de causa y efecto, como si fuera el centro de la definición. Entonces, maestro Massi comprobó que, en verdad, la relevación es un conjunto de registros en favor de la dinámica y de la estática patrimonial. Y que la contabilidad ya tenía una metodología, una lógica, una filosofía que constituye ya como ciencia autónoma y no necesita de los otros conocimientos. Y ya define la estática patrimonial como el patrimonio como estructura y después la dinámica patrimonial como el conjunto de fenómenos patrimoniales, y la instrumentación informativa solamente era una parte, o sea, la relevación solo relevaba lo que era lo estático y lo dinámico patrimonial. En Portugal, adelante, el desarrollo de la contabilidad patrimonial definió ya una contabilidad centrada más en el equilibrio estático de las haciendas. O sea, no sería solo el objeto patrimonial, pero una parte. Y de ahí también nosotros en Brasil tuvimos una contabilidad patrimonial más centrada de los sistemas. Entonces, para Dauria
La Contralor estudiaba los sistemas patrimoniales y para Jaime López Amorim estudiaba el equilibrio estático. Son dos teorías que nosotros traemos ahora, pero había mucho más. Había el positivismo de Henri Martí, había la visión dinámica de los balances de Eugene Baixo, había también otros teóricos de España, como Enrique de la Peña, había también otros teóricos de Portugal, como Martino El Monteiro, y otros más, Fernando Caetano Díaz, y así por diante. Entonces, ha sido mucho promisor el desarrollo del patrimonialismo en el mundo, pero en Italia se vingó más la idea de la economía se da hasta hoy, y yo estudio más la economía se da como si fuera contabilidad, pero el mundo entero absorbió muy bien la posición patrimonial. Entonces vamos a entender ahora, después de esta preconización, de esta perspectiva de la historia de la contabilidad, de las doctrinas contables, cómo sería el neopatrimonialismo. Primeramente, el pensamiento logicista empieza de la filosofía de la contabilidad que hace ya 70 años, en 2023, el año pasado, se cumplió por eso un cumpleaños de 60 años de existencia. Para el maestro López, la contabilidad sería una ciencia cuyo método sería la registración. Entonces, él acoge la posición patrimonial, estática, dinámica y renovación, pero va adelante, avanza más, diciendo que el método contable es el fenómeno patrimonial. La base primera del neopatrimonialismo es el pensamiento logicista, porque el maestro Massa creó una obra llamada Filosofía de la Racionalidad para ilustrar esta obra de logicista, porque para Massa era necesario enfocar mucho más o dejar proeminente la posición del fenómeno patrimonial. De ahí el maestro López creó una tesis, la teoría del equilibrio, diciendo que dos fenómenos eran fundamentales para la práctica patrimonial, para la escritura. Uno sería el libro de los valores y otro el proceso de formación de resultados. Si no les despierta, que a la maestro utilizaba una cita en la academia de los científicos contables y en la academia real. Esta academia, esta silla, hasta hoy no ha sido sustituida por otros brasileños. Solo el maestro quizás tiene esta silla en el país. Después también el maestro López cita más. Además, ele dijo que había algunos problemas de su teoría, porque hay la condición ambiental, social, que ele no podía profundizar porque estaba centrado en el desarrollo de los fenómenos naturales. O sea, esa es la fundamentación de lo que sería el ambiental. De ahí ele faltaba algo más para perfeccionar la teoría patrimonial. Y el maestro López empieza su trabajo de intentar hacer un desarrollo, un avance de sociología, que es doctorado, por el pensamiento de Massa y otro pensamiento de Massa. Entonces, en la cronología, en 1971, crea la teoría de las relaciones de Massa. Después hace el libro didáctico llamado Introducción a este libro, Introducción a la base de la contabilidad, con todos los cursos de ciencias nuevas de la teoría. Ya habla de ella, en el Congreso en Gabá, el SC1 de Brasil, y crea la obra editada por la UNA, en Brasil, un título universitario, ya con los alineamientos de una general
ser una teoría, una doctrina que podría reunir o abarcar teorías muy bien organizadas, leyes de teoría muy organizados, princípios de acción muy estructurados, haciendo una navegabilidad como un triángulo perfecto que tiene como bases los conceptos hasta la formación general. Eso es un principio que se llama doctrina única de nivel real. Este sería el fenómeno patrimonial. El fenómeno patrimonial tendría tres posiciones, tres situaciones, para que se pueda entenderlo. Una narración de la naturaleza, una narración de mediación y un ambiente el cual ocurre. Pero el centro del estudio cultural es la esencia. Pero sin salir de los estudios en general y sin también olvidar la mediación. O sea, la cultural, nubes que habían los materiales, pero no olvida la condición ambiental, no olvida la condición medicinal, porque ellas también o verifican el fenómeno material o generan el fenómeno material. Entonces, la determinación es que el fenómeno material empieza de la necesidad y ahí tiene una racionalidad. Por eso un fin, un medio que se concreta la función es la administración del medio, o sea, el movimiento de los medios, función son movimiento. Y ahí formamos un círculo perfecto de estudios contables de la naturaleza del fenómeno. Pero este fenómeno, cuando acciona en la masa material, va a tener causa, efecto, calidad, espacio y tiempo. Causa y efecto serían los créditos de débitos de la partida doble. Calidad, los tipos de valor, espacio, la empresa y tiempo, las fechas de registro, o sea, el ejercicio social, las fechas generales y así por demás. Y ahí tenemos las relaciones ambientales, que son los ambientes o los continentes cuales generan los fenómenos. Puede ser un continente exógeno, puede ser una intemperie natural, puede ser una lluvia, puede ser un terremoto, puede ser otros movimientos, ¿sí? Catástrofes naturales y puede ser endógeno, como la parte natural patrimonial, la depreciación, por ejemplo, la amortización, no envejecimiento del patrimonio, como puede ser la administración. La administración genera fenómenos patrimoniales. La causa natural del patrimonio genera fenómenos patrimoniales en el tiempo, en el espacio patrimonial, como también una lluvia puede destruir una plantación, ¿sí? Una lluvia puede destruir un almacén, y también tenemos algunas plagas naturales que pueden destruir las plantaciones, o también las empresas ambientales pueden ser despedidas por la parte natural y así por diante. De ahí, sobre relaciones de fenómenos, el maestro López de Sá dividió la parte sistemática en 8 partes. Son 8 sistemas contables de estudio. Desde el sistema de liquidez o financiero hasta el sistema social, que es la colaboración del patrimonio para el bien común de la sociedad. O sea, con más empleo, más tributos pagos, más donaciones a la sociedad, más edificaciones para la sociedad y así por diante. Entonces, son 8 sistemas generales: financiero, de resultado, de equilibrio, de vitalidad, de productividad, de invulnerabilidad y de crecimiento patrimonial y, por último, de socialidad. El maestro también hecho
algunos puntos de teorías derivadas que llamamos, o sea, teorías que deberían ser exploradas mucho más, como la teoría de la interacción, que un sistema tendría que estar dentro del otro, o sea, tenemos una liquidez de resultado, un resultado de la liquidez, un equilibrio de la liquidez, una economicidad de la liquidez, una invulnerabilidad de la liquidez, una productividad de la liquidez, así por delante. Son muchas relaciones. Este tipo de teoría el maestro López Sá llamó de teoría interactiva, pero también no ha sido totalmente acabada por él, solo dio los pasos fundamentales. Como también la teoría de los campos, que hace una exploración completa en el conocimiento. Los campos son eventos o mundo de eventos que se puede ocurrir muchos hechos patrimoniales, tal cual, de la metodología general, la resultante del sistema está para la necesidad, como los medios están para la necesidad. Un ejemplo de lógica de los campos sería el incremento de la inversión genera incremento de las ventas, tal cual este genera incremento de los lucros que va a subir más o a generar un aumento de la función de la inversión que hace crecimiento de los lucros. Es una posición de lógica derivada. Si vamos a tener más costos, va a crecer más ventas, más lucros, más función y más crecimiento del capital. Es una condición lógica que, de alguna manera, está dentro de la teoría de los campos. E há alguns axiomas na teoria neopatrimonial. Axiomas são evidências, ou são verdades incontestáveis, como, por exemplo, o movimento patrimonial. Todo meio tende a movimentar-se, seja para de maneira positiva, seja de maneira negativa, pero vai a movimentar-se. Vai a cambiar-se, ou seja, todo movimento genera um cambio. Todos os cambios agem em funções sistemáticas. Cada função tem uma natureza funcional, porque se não, teríamos ou tendríamos a ter uma posição de confusão. O que é financeiro, o que é resultado, se é todo uno solo, nós vamos a confundir todo. E há, lógico, uma identidade funcional, ou seja, cada função tem propriedade ou tem uma identidade que hace a sua distinção. Isso na parte financeira, nós podemos ter uma liquidez e não ter um resultado, ter um equilíbrio e não ter uma produtividade, ter elasticidade e não ter sociabilidade, ter uma economicidade e não ter um equilíbrio, ter uma vulnerabilidade, mas não ter produtividade, e assim por diante. Então, há muita relação, muita coisa a profundizar, pero o maestro ha dado os passos largos fundamentais. Como também temos teoremas já muito bem estruturados, ¿sí? Há muitos mais, pero nós estamos dando alguns exemplos, como de la pérdida del riesgo, ou seja, se um riesgo se concreta, e na pérdida no passado, a tendência é que vai ocorrer a mesma pérdida no futuro, de acordo com as circunstâncias. Então, se temos uma perda em provisión de los clientes, claro que possivelmente vamos a repetir este hecho se nada va a se salvar. Riesgo de la temporalidade funcional. O prazo de uma função cumpre para satisfazer uma necessidade. Então, eu tenho um prazo para pagar o inventário se a função é eficaz para a dinamizar este inventário para pagar o provedor. Então, seria este caminho de pensamento, de racionar. A intensidade funcional é mais intensa, a maior parcela proporcional de contribuição de uma função em relação à outra. Então, podemos ter mais intensidade financeira, pero menos em resultado, mais em equilíbrio, pero menos de riesgo, e assim por diante. Como também o teorema ou a lei
de eficacia no correspondiente. O sea, ni siempre un incremento resulta en eficacia. Tenemos muchos inventarios, pero no giran, entonces no hay eficacia, porque los inventarios están aquí parados, como que no cambiando en dinero o en bienes para que se pueda pagar las deudas, los costos y mantener el giro operacional de la empresa. Como la prosperidad es el axioma principal del neopatrimonialismo, de la doctrina brasileña de contabilidad, claro que los efectos de la prosperidad haciendal van a resultar de la prosperidad de la sociedad. Es un teorema lógico. Cuando nosotros tenemos la suma de las eficacias en una hacienda, y estas haciendas generan o implican en eficacia social, luego las necesidades humanas son satisfechas. O sea, cuanto más prosperidad tenemos de las empresas y entidades, más crece la absorción de las necesidades, van a cumplirlas totalmente, van a debelarlas totalmente, y tenemos una prosperidad social. Si queremos la prosperidad social, es fundamental la prosperidad de la célula social. Si todas las células están bien, están sanas, claro que la sociedad va a estar sana también. Porque en los países hay muchos problemas de injusticia social, porque falta más contabilidad, falta más prosperidad y falta más desarrollo para el hombre. Esta es la posición. Entonces nosotros concluimos que es un resumen muy bien eh, reducido, que entre las doctrinas que nosotros tratamos, la propuesta neopatrimonial es para hacer una nueva ciencia o una ciencia contable que sea más avanzada, que esté más de acuerdo con las propuestas modernas de administración social, como también que tenga un estudio de los fenómenos patrimoniales que pueda ser invencible o pueda ser hasta definido. Entonces sería una conclusión general. Quisiera dejar mis contactos, también haciendo una promoción de este curso de epistemología, que es más completo, y hay profundización de muchos temas. Y está todo en español. Es un resumen de las clases que nosotros hicimos en la Universidad de Mérida, con algunos acréscimos necesarios para la perfección del curso. Está todo centrado en este curso. Creo que podría ser de interés del colegio, de los miembros, de los alumnos, de los colegas profesionales. Y mi correo, mi página para algunas dudas que quieran preguntar, o también para algunas consultas de artículos nuestros, algunos están ya publicados. Entonces, muchas gracias a todos. Pido perdón por el tiempo, yo no sé si estoy dentro de la hora, pero muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Profesor, muchas gracias por la exposición. Como le comenté, esta noche también nos acompaña el director del Centro Regional de Investigaciones de las Ciencias Contables, el contador Víctor Hugo de la Cruz Cerrón, quien va a participar como panelista también en esta conferencia y le va a hacer alguna interrogante. Del mismo modo, también nos acompaña el contador público Lenin Argel Yupanqui, investigador y académico en teoría contable, en contabilidad financiera y socioambiental, quien también nos acompaña en esta noche. Contador Víctor, le damos el pase primero a su persona. Ok, gracias. Gracias, Rodrigo. Muy instructiva tu presentación. Coincido contigo que el principal aporte realmente de López de Sá es la axiomatización.
que de las teorías contables muy pocas han llegado a axiomatizar los conocimientos. Entonces, y el axioma general de la contabilidad me parece realmente un planteamiento absolutamente trascendente, ¿no? La suma de los patrimonios incrementa el valor de la hacienda, y a mayor valor de la hacienda se encuentra pues la satisfacción de la sociedad. Es un axioma muy profundo. Sin embargo, quisiera hacerte dos consultas acerca de la teoría neopatrimonialista. En primer lugar, como tú decías, el neopatrimonialismo plantea el estudio de las relaciones lógicas del fenómeno patrimonial, es decir, del valor de las acciones, porque el patrimonio en una sociedad capitalista está expresado en acciones, ¿correcto? El valor de las acciones. Entonces, determinar el valor contable de la acción mediante los fenómenos que tiene una entidad, tanto de ingresos, de gastos, etcétera. Pero cuando hablamos de comprar y vender una empresa, vamos a tener un valor del patrimonio, pero la transacción, es decir, la compraventa de esta empresa no se determina por el valor del patrimonio, sino por una estimación a través de los flujos futuros que generará la empresa en el futuro, traerlo a valor presente, y ese es el valor de una firma. Normalmente cuando vemos en el mercado a cuánto se transan la compraventa de una entidad, de una empresa, es por su capacidad de generar beneficio a través de los años. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que existirá una vinculación entre el valor del patrimonio y el valor de la firma en una compraventa como empresa? Y en segundo lugar, cuando tenemos una perspectiva del patrimonio, ¿cómo entendemos la sostenibilidad, que es los nuevos pronunciamientos que no solo está sacando IFAC, sino la Comunidad Económica Europea y una serie de organismos en la cual se elabora información contable, no financiera, no patrimonial, pero que debe ser presentado adjunto al estado financiero? ¿Correcto? Entonces, tendríamos que ver que hay una contabilidad patrimonial y una contabilidad no patrimonial que precisamente está hablando sobre las relaciones que tiene la entidad con su entorno, con el hombre, con los stakeholders, con el agua, aire, etcétera, todo lo que es el tema de sostenibilidad. ¿Cómo enfrenta estos dos temas la teoría neopatrimonialista, estimado Rodrigo? Perfecto. Muy buenas consultas. La primera acerca de la compra y venta y la posición del fondo inmaterial. Bueno, el neopatrimonialismo también admite o acepta la condición sustancial del patrimonio, o sea, la parte material, que podemos decir puede ser hasta mayor que la parte cuantitativa, está ahí dentro del concepto del patrimonio general y, claro, también de la sustancia patrimonial. Entonces, la parte material puede ser medicionada. Nosotros decimos estima porque hay un presupuesto de evaluación, pero el evaluation o la evaluación es una parte dimensional, o sea, la metrificación, la medición del fenómeno patrimonial de acuerdo con una prosperidad sustancial de una parte imaterial que tiene que ser metrificada o tiene que ser medicionada para exponer lo que sería el patrimonio real. Entonces está ahí dentro del concepto de patrimonial. Lo permite, lo acepta, como también hace
una colaboración cuando hay algunos trabajos neopatrimoniales de evaluación, tanto del fondo inmaterial cuanto también de la prosperidad sustancial. Nosotros en neopatrimonialismo llamamos de dimensión sustancial. Entonces, ese punto es totalmente aceptable. Con relación a la parte sostenible, creo que encaja muy bien en el concepto de los sistemas de sociabilidad. El sistema social, sociabilidad tiene dos partes. La primera, la condición social natural de la célula económica y otra, la colaboración del ente económico administrativo a la sociedad. Entonces, la empresa que sabe donar una parte de sus lucros o dividirlos con sus empleados, el aumento, incremento de empleos, el incremento de pagos a la tributación del Estado, las donaciones sociales, las edificaciones nuevas a la sociedad, la colaboración general a las familias de los empleados, de los colaboradores. Este concepto de socialidad es más amplio y en este concepto hay o sostenible, o sea, no adianta nosotros mirarnos solamente el lucro o el equilibrio patrimonial, dejando de lado la parte social. No adelanta nosotros tenemos la invulnerabilidad o la productividad, pero la parte social está dejada de lado, hasta porque si la hacienda destruye la parte social, se acaba el capital. Entonces hay que tener un capital con equilibrio a la parte social. La ineficacia social genera también la antiprosperidad o la destrucción de la prosperidad. Entonces creo que la parte sostenible, sustentable, ambiental, ecológica, humana y otras más de la contabilidad ambiental están dentro del concepto de la sociabilidad, del sistema de sociabilidad, como también en la relación ambiental, porque los fenómenos patrimoniales surgen de la parte ambiental. Entonces, si destruye o la parte exógena, o también se destruye, se corrompe la parte endógena, hay que producir fenómenos con efectos que son contradictorios en relación a la prosperidad. Entonces, creo que en esos dos conceptos hemos el sostenible de la empresa. Ok, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, contador Víctor. También vamos a darle el paso a Lenin, al contador Lenin Arge. Contador, bienvenido. Muy buenas noches, bienvenido Rodrigo. Y bueno, quiero consultarte algo en sí. ¿Cómo ve cómo ve el neopatrimonialismo al postulado sobre una teoría general de la contabilidad? Perfecto, perfecto. En la física, los científicos de la física dijeron que era imposible tener una teoría general. Entonces, cuando el maestro López hizo la teoría general, él se centró en un punto básico, lo mismo de Giuseppe Cerbone. Giuseppe Cerbone decía que para tener una contabilidad científica era fundamental profundizar o hacer muchos experimentos acerca del principio unificador. El principio unificador, desde Aristóteles, Platón, Leibniz, Burre y otros científicos, filósofos, mas sería principalmente en ciencia el fenómeno patrimonial. Entonces, la condición del postulado de una teoría general para el maestro López tenía que sacar muy bien puntos de estudios de las razones acerca del objeto contable. Como hasta hoy hay confusión de las partes contables o de
partes continentales del fenómeno o de la medición del fenómeno como el propio objeto, el maestro se acercó de promover más lo objeto, lo fenómeno en su naturaleza, pero sin olvidar las partes. Entonces sería posible hacer una teoría general de un principio unificador. ¿Cuál sería el principio unificador contable? Porque las cuentas pueden tener nombres distintos. La parte ambiental es distinta también. En Perú, en Brasil, en Colombia, hay naturalezas distintas, muchas cosas muy distintas. La parte medicinal puede tener puntos distintos también. Las culturas son distintas, pero el fenómeno es lo mismo. Entonces, la parte mono de la ciencia o el principio basis sería aquel que no se podría cambiar. Entonces, como nosotros no podemos cambiar el mono del universo, que es Dios, también nosotros en ciencia no podemos cambiar la evidencia. El principio unificador contable en el patrimonial sería el hecho patrimonial. Entonces, los hechos son los mismos. Las mediciones pueden ser distintas, los ambientales pueden ser distintos, puede haber cambios en una posición o la otra de la registración de los métodos, de las computadoras, de los sistemas, pero como decía Marci, como también desarrolló López de Sá, el fenómeno patrimonial son los mismos. O sea, hay siempre compras, ventas, liquidez, resultados, costos, ingresos, y en todas las partes, todos los lugares, todos los tiempos, todas las eras, todos los siglos, siempre existieran los fenómenos patrimoniales. Entonces, es posible tener una ley general o un axioma general centrado, enfocado en los fenómenos patrimoniales. Esto también ha sido el error de los científicos, porque o producían tautologías o producían metonimias de algo que son parecidos, están cerca, o algo hasta muy lejos también, pero olvidaban de la parte principal, o sea, de la parte mayor que sería el fenómeno patrimonial. Entonces, para el patrimonialismo, el postulado de la teoría general es lo estudio central de las relaciones lógicas que constituye la formación, la naturaleza, la medición del fenómeno patrimonial. Excelente, Rodrigo. Una última consulta, por favor. Por ejemplo, para nosotros los estudiantes en contabilidad, ¿cuáles serían las lecturas que nos recomendarías para comenzar en el estudio del neopatrimonialismo? Ok. Sí, tenemos muchas lecturas, algunas están traducidas en español. La teoría general del conocimiento contable ha sido traducida por el Ministerio Económico de España. Una otra, algunos artículos del maestro López de Sá, que puede estar disponible en su página de la internet, creo que sería interesante. Los artículos que fueron publicados en la UBA de Argentina, son 9 artículos en la UBA. Son artículos muy interesantes, está en portugués, pero es muy parecidos. Y también algunos artículos nuestros que fueron traducidos por el maestro Jesús Pineda en Colombia. Uno llamado Evolución de la Contabilidad, las doctrinas del mundo odierno, Otros son 2 tomos de una obra en conjunto con el maestro Rafael Franco y más algunos científicos de alto valor en Colombia, junto a Jesús Pineda, con la dirección, que se llama López de Sá, filósofo de la contabilidad. Son 2 tomos, uno de las principales teorías de López de Sá y otro de ensayos, monografías,
experimentos de la teoría neopatrimonial. Creo que para empezar el estudio, eso sería un buen paso, esos artículos, esos trabajos. Pero hay muchos libros en portugués pela Juruá. Yo no sé cómo sería el envío, pero son libros que pueden ser también comprados por el book. Creo que sería interesante tenerlos para estudio y para... Es un estudio sistematizado para 1 o 2 años, más o menos. Mas sería interesante estes trabajos. Muchas gracias, profesor, por la respuesta a nuestros panelistas. Agradecemos también la participación del contador Víctor Hugo, de Juan Lenin Argel Yupanqui, por haber hecho estas consultas que han enriquecido esta ponencia. Vamos a, antes de despedirnos de su persona, maestro, vamos a, permítame por favor, a ver, estoy compartiendo pantalla, ahí está, le hacemos llegar el presente certificado emitido a su nombre, profesor Rodrigo Antonio Chávez da Silva, por su participación como ponente en la Conferencia Internacional Teoría Neopatrimonialista de la Contabilidad realizado el 14 de mayo de 2024. Está firmado por nuestro decano CPCC Germán Merlando Bañón, la directora secretaria Sara Patricia Carbonero Ojeda. Muchas gracias, maestro, profesor, por su tiempo que se ha dado para Huancayo, para Junín. Ya estaremos teniendo más espacios para seguir compartiendo este y otros temas más. Maestro, no sé si tiene algo que mencionarnos antes de finalizar con Sí, su persona. Claro, quisiera agradecerle a ustedes la invitación, también a amigo Víctor, amigo Lenin, y decirle que le envío un saludo muy especial y me ha encantado mucho volver a hablar a ustedes. Espero poder verlos en viva persona o en Brasil o en Perú. Y envío mi agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Un gusto encontrarnos. Un gusto. Bien. Gracias, estimados a todos los asistentes. Jonathan, por favor, ¿puedes mostrar el evento para el siguiente martes del investigador? También te invito, Rodrigo, a participar de la siguiente conferencia. Claro El que sí. 28 de mayo, estimados amigos, tenemos la participación de la doctora Ketty Moscoso con la conferencia internacional Consideraciones epistemológicas de la contabilidad ambiental, enfoques funcionalista, interpretativo y crítico. También en nuestro martes del investigador están todos invitados al martes 28 de mayo para esta actividad. Y cada 15 días vamos a tener el evento de martes del investigador. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, contador. Como lo ha mencionado, los esperamos el martes 28 para continuar con este ciclo de conferencias internacionales denominado Martes del Investigador. Hasta Con luego. Chao. gusto, muchas gracias. Nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos nuevamente al profesor Rodrigo, al contador Víctor, al contador Lenin, por su presencia, que han hecho que esta exposición sea muy beneficiosa para todos los que nos